16, los químicos Giver Lewis y Walter Kouzes, intentando explicar la naturaleza de las uniones químicas, enunciaron que un átomo se une al otro si en ese proceso puede ganar, perder o compartir electrones hasta llegar a completar con 8 electrones su configuración electrónica externa. La regla del octeto presenta algunas limitaciones. Le permitió a Lewis representar simbólicamente las uniones químicas mediante esquemas muy sencillos. Pero, ¿qué son las uniones químicas? Es cuando dos o más átomos se unen entre sí formando una especie química mediante una fuerza denominada unión o enlace químico. Cuando se forma una unión química estable, se libera cierta cantidad de energía, denominada energía de enlace. En uniones químicas tenemos el enlace iónico. La unión iónica se basa en la transferencia completa de uno o más electrones desde el átomo menos electronegativo, o sea el del metal, hacia el átomo más electronegativo, o el de no metal, por lo que forman cationes y aniones que ejercen entre sí una gran fuerza de atracción electrostática. Las sustancias iónicas se simbolizan mediante la fórmula empírica, que es la relación expresada por los números enteros más sencillos entre el número de cada uno de los átomos que forman una especie química determinada, puede ser molecular o no. Enlace covalente, que los átomos al unirse forman moléculas pequeñas como lo es el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre o el cloro, que es un gas irritante al aparato respiratorio que está constituido por moléculas diatómicas. Cuando un átomo de un metal se une con un átomo de un no metal, el primero le cede uno o más electrones al segundo. De esta manera, cada átomo, ahora como ion, alcanza la configuración electrónica de los átomos del gas noble más cercano a cada uno. Pero si se unen dos no metales, como ambos tienen tendencia a captar electrones, ninguno de ellos lo cederá. Por eso, cuando se unen dos átomos no metales, para que ambos se estabilicen, es decir, que alcancen el octeto de electrones de su nivel más extremo, tendrán que compartir uno o más pares de electrones. El enlace metálico. En la naturaleza, la mayoría de los metales se encuentran formando compuestos diversos que constituyen los minerales. Mediante el proceso industrial denominado metalurgia, se obtienen los metales libres y luego mezclas de estos con otros metales o no metales llamados aleaciones. La estructura de la sustancia metálica la hace conductoras de corrientes eléctricas, ya que se hallan dispuestas en redes cristalinas en las cuales los metales se presentan como cationes rodeados de electrones que se mueven libremente alrededor de ellos. Las redes metálicas son muy estables, ya que existen gran atracción entre los cationes metálicos con cargas positivas y los electrones con carga negativa. Moleculares. Dentro de una molécula los átomos están unidos mediante fuerzas intermoleculares, ya sea enlace iónico, metálico o covalente principalmente. Estas son las fuerzas que deben vencer para que se produzca un cambio químico. Son estas fuerzas, por lo tanto, las que determinan las propiedades químicas de las sustancias. Sin embargo, existen otras fuerzas intermoleculares que actúan sobre distintas moléculas o iones y que hacen que estos se atraigan o se repelan. Estas fuerzas son las que determinan las propiedades físicas de las sustancias. Por lo general son fuerzas débiles, pero al ser muy numerosas su contribución es importante. Y acá podemos leer más simplificado que dice que son fuerzas de atracción entre las moléculas y son las principales responsables de las propiedades macroscópicas de las moléculas. El enlace dipolo-dipolo. Una molécula es un dipolo cuando existe una distribución asimétrica de los electrones debido a que la molécula está formada por átomos de distinta electronegatividad. Como consecuencia de ello, los electrones se encuentran preferentemente en las proximidades del átomo más electronegativo. Se crean así dos regiones o polos en la molécula, uno con carga negativa parcial y otra con carga parcial positiva.
Cuando dos moléculas polares dipolos se aproximan, se produce una atracción entre el polo positivo de una de ellas y el negativo de la otra. Las fuerzas electrostáticas de ion-ion son las que establecen entre iones de igual o distinta carga. Los iones con cargas iguales se repelen y con los de carga de diferente se atraen, ¿sí? Entonces la magnitud de la fuerza electrostática viene definida por la ley de Coulomb y es diferentemente proporcional a la magnitud de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Con frecuencia este tipo de interacción recibe el nombre de puente salino y son frecuentes entre una enzima y su sustrato, entre los aminoácidos de una proteína o entre los ácidos nucleicos y las proteínas. Ahora tenemos las fuerzas ion dipolo inducido que tienen lugar entre un ion y una molécula apolar. La proximidad del ion provoca una distorsión en la nube electrónica de la molécula apolar que convierte de modo transitorio en una molécula polarizada. Las fuerzas de Van der Waals, cuando se encuentran a una distancia moderada, las moléculas se atraen entre sí, pero cuando sus nubes electrónicas empiezan a solaparse, las moléculas se repelen con fuerza. El término fuerzas de Van der Waals engloba colectivamente a las fuerzas de atracción entre las moléculas. Son fuerzas de atracción débiles que establecen entre moléculas electrónicas neutras, pero son muy numerosas y desempeñan un papel fundamental en multitud de procesos biológicos. La fuerza de Van der Waals incluyen fuerza dipolo-dipolo, en las que se incluyen los puentes de hidrógeno, fuerza dipolo-dipolo inducido y la fuerza dipolo instantáneo y dipolo inducido. Y simplificándolo un poquito más, sería que las fuerzas de Van der Waals son aquellas fuerzas de atracción de naturaleza eléctrica que se establecen entre moléculas con enlaces covalentes. Puentes de hidrógenos. Los puentes de hidrógeno constituyen un caso especial de interacción dipolo-dipolo. Se producen cuando un átomo de hidrógeno está unido covalentemente a un elemento que sea muy electronegativo y con dobletes electrónicos sin compartir de muy pequeño tamaño y capas, por lo tanto de aproximarse al núcleo de hidrógeno. El enlace que forma con el hidrógeno es muy polar y el átomo de hidrógeno es un centro de cargas positivas que será atraído hacia los pares de electrones sin compartir de los átomos electronegativos de otras moléculas. Sin embargo, como son muy abundantes, su contribución a la cohesión entre biomoléculas es grande.